Cuando lo tenga, diga amén. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Yo quisiera por favor que los niños, si lo pueden llevar a sus aulas, por favor los niños y los maestros de escuela, porque quiero que me pongan la atención todos los adultos. Dice él se me para y dice, gracias pastor por sacarme de este lío. Eso fue lo que yo interpreté, eso no fue lo que él dijo exactamente. Él lo único que dijo es, gracias pastor, como, qué bueno que me sacó de aquí pastor. Bueno, vamos al libro de Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El mensaje de hoy se llama nuestro poder de influencia. Nuestro poder de influencia. En una ocasión, un joven fue a un lugar, pero este joven tenía problema en su estima. Él no creía que podía hacer cosas como él la podía hacer. Y él fue buscando un trabajo a aquel lugar. Y de repente le dieron el trabajo, él comienza a hacer lo que estaba haciendo. Cuando él entró allí, la empresa comenzó a prosperar, comenzó a ganar. Los jefes comenzaron a decir, wow, pero desde que tú entraste, esta empresa ha comenzado a prosperar. Pero el muchacho dijo, no, pero no es por mí. Pero la empresa seguía prosperando y un día este joven salió de la empresa porque él entendía que él no servía, que él no valía nada, que él era una persona que no le sumaba a la empresa, a pesar de que lo que decían sus jefes, de lo que le decían sus compañeros de trabajo, que desde que él entró la empresa ha comenzado a crecer. Y él terminó yéndose de la empresa porque él entendía que no era así, que la empresa no era por él. Y se fue y la empresa comenzó a caerse. Al punto que la empresa a la que tuvieron que cerrarla. Después hicieron una negociación con otra empresa y resulta que sencillamente la empresa pasó a manos de otras personas. Un día, ese joven tuvo un sueño en donde el Señor le decía a ese joven, ¿sabes tú que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente? Y que el que yo he decidido que habite bajo mi sombra tiene todo el poder mío sobre sus hombros. Dígale al que está a su lado, yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, en mí hay un depósito. Y ese depósito me hace ser un ente de influencia. Es interesante la historia de José, es una historia que vamos a hablar en todas estas semanas. Pero José es un hijo que se cría bajo la sombra de un padre sobreprotector. Un padre que tenía privilegios con él. Un padre que lo hacía supervisor de la familia. José era el chismoso de la familia. José iba a ver lo que hacían sus hermanos para ir a decir a su padre lo que sus hermanos hacían. José era el que iba a supervisar la labor de sus padres, de su hermano. Pero José
recibía privilegios de su papá. Dice la palabra que su papá lo amaba más que a todos sus hermanos, y que una muestra de ese amor fue que José recibía ropa especial que no recibían sus hermanos. Pero ¿cuántos saben que cuando un padre tiene privilegios que se vean visibles ante un hijo, eso va a traer contienda dentro de una familia? Y los hermanos de José comenzaron a mirarlo de mala manera y comenzaron a tratar de vengarse de José. Pero que cuántos saben que cuando uno es un niño amimado, uno se cría engreído. Y José parece que era un poquito engreído. Y cuántos saben también que cuando uno es engreído y Dios tiene propósito con nosotros, Dios nos va a sacar el engreimiento, nos va a sacar el aire y nos va a pisotear para que seamos un barro preparado para dar una buena obra de arte. Por lo cual José necesitaba ser procesado. Dígale al que está al lado suyo: cuando tenemos problemas, necesitamos ser procesados. Y José necesitaba ser procesado. Pero la manera en que Dios nos procesa no es la manera en que yo proceso. Cuando yo quiero procesar a alguien, me pongo enemiguito de esa persona. Pero cuando Dios quiere procesar a alguien, se pone más cerca de esa persona. Y Dios tenía que procesar a José. Pero ¿cuántos saben que los procesos de Dios pueden traer dificultades a nuestras vidas? Porque Dios usa a las personas más cercanas para procesarnos. Dios usa a las personas que más amamos para procesarnos. Porque parte de los procesos de Dios son para mostrar en nosotros el gran amor que Él tiene para con nosotros, y para que nosotros podamos perfeccionar el amor de Dios en nuestras vidas. Porque hasta que tú no amas a aquel que te trata de destruir, nunca podrás cumplir tus sueños. Y resulta que sus hermanos convocan en un momento en que su padre lo manda a observar y a llevarle comida, y sus hermanos están observando lo que está pasando. Y dicen: ahí viene el soñador. Dígale al que está a su lado: el que no sueña no llega a ningún lado. Si usted no sueña, usted nunca va a llegar a ningún lado. Yo sueño con una iglesia grande, con una clínica con 300 camas para atender gente pobre, con el mejor gimnasio de la zona oriental, y con una escuela que va a producir los grandes presidentes de esta nación. Yo sueño con eso. El que no sueña no ve nada nunca. José era un soñador. Pero ¿cuántos saben que los soñadores provocan la envidia de los que no tienen sueños? Y sus hermanos tenían envidia de los sueños de José y trataban de destruirlo. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron que José se acercaba, dijeron: llegó el hombre, vamos a matarlo. ¿Y sabes una cosa? Son nuestros hermanos aquí en la iglesia los que van a tratar de matar tus sueños. No fueron los primos de José, no fueron los vecinos de José, no fueron la gente que estaban cercanas a José, fueron sus hermanos los que trataron de destruir su sueño. Así que dile al que está a tu lado: Dios puede ser un hermano para que destruya tu sueño, pero esto también es propósito de Dios. Eso también es propósito de Dios. Y dice que los hermanos lo agarraron, y vino Rubén y se metió y habló y dijo: no, nosotros no podemos derramar nuestra sangre. Vamos a vendérselo. Mira, ahí vienen unos madianitas, vamos a venderlo. Ellos compran esclavos y venden esclavos. Vamos a comprárselo y vamos a vendérselo a ellos. O vamos a vendérselo y vamos a decirle a mi papá que lo mató una fiera. ¿Sabes una cosa? Aunque tú digas que los sueños tuyos murieron,
hay uno que siempre lo va a levantar y está en el cielo. Ellos lo vendieron. Y cuando llega los madianitas a Egipto, entramos al capítulo que acabamos de leer. Pero ¿cuántos saben que aunque los hombres traten de matar los sueños que Dios ha creado, Dios siempre va a estar ahí? Y miren lo que dice la palabra en el verso: Dios, más Jehová, más Jehová, más Jehová, más Jehová. Repítalo otra vez: más Jehová. Y si Dios es conmigo, y si Dios es conmigo, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si tus hermanos quieren destruir tu sueño, si Dios es contigo, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Ahora, ¿qué implica que Dios está conmigo? En un momento en que Moisés está pastando las ovejas, él se ve una zarza que está allá al fondo. Pero la zarza tenía una característica particular, que estaba en fuego, pero no se consumía. Y resulta que él se va acercando y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Y Dios le dijo: yo te he llamado y te he sacado de las aguas, porque tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Moisés comienza a buscar excusas. ¿Cuántos saben que cuando Dios hace un llamado, la gente comenzamos a buscar excusas? Y Moisés comenzó a buscar excusas. Y comenzó a decir: no, es que espérate, ¿quién soy yo? ¿Y qué le voy yo a decir? Y yo soy tartamudo. ¿Cuántos saben que Dios saca de nada algo grande? Que Dios no necesita nada de ti para hacer lo que quiere hacer en tu vida. Que cuando Dios te llama, Dios te capacita y te prepara. Y que no depende de ti, depende de Dios. Pero en un momento determinado en que Dios le prueba a Moisés su fidelidad, Él le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Si vemos la historia de Moisés en el pueblo de Egipto, nos damos cuenta de que Dios respaldó con milagros portentosos todo lo que hizo Moisés. Por lo cual, cuando Dios está hablando de que yo estoy contigo, el Dios está hablando que lo que Él es, como el Dios poderoso, el Dios sanador, el Dios omnipotente, el Dios omnisapiente, el Dios eterno, el Dios santo, Él va a estar amparando todo lo que tú hagas. Y una muestra de esto es que verso 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Si nosotros buscamos la palabra próspero en Josué capítulo 1 verso 8, dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él medites de día y de noche y hagas conforme a como en él está escrito. Entonces harás que. La palabra prosperar es la palabra tener éxito. Lo que estaba diciéndole Dios en este texto a José era que al Dios estar con José, todo lo que Dios hacía tenía éxito. Todo lo que José hacía tenía éxito. Dígale al que está al lado suyo: si Dios es contigo, todo lo que tú hagas tendrá éxito. Así que no temas, porque lo que tú estás haciendo Dios lo va a prosperar, porque Dios es contigo. En una ocasión, cuando yo trabajaba en Bayer, teníamos que hacer un trabajo y mi jefe me encomendó ese trabajo y me dijo: Giovanni,
esto no puede fallar. Estamos contra el tiempo y necesitamos que esto no falle. Y yo le dije, jefe, usted sabe quién está conmigo. Jehová, el de los ejércitos. Él es que pelea mis batallas. Esto nunca va a fallar, porque lo que yo haga, Dios lo ha de prosperar. Y efectivamente todo salió excelentemente, tan excelente que me dieron un reconocimiento ante todos mis compañeros de trabajo por el trabajo que se hizo. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a ser hombres y mujeres a los cuales Dios le va a dar éxito? Que donde quiera que usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. Usted va a ver que Dios le va a abrir puertas. Usted va a ver que Dios va a bendecir lo que usted hace. Pero miren esto. ¿Cuándo esto va a provocarse? Porque hay personas que no ven eso y dicen, pastor, pero eso es lo que me dicen en todas las iglesias. Y yo he pasado por 20,000 iglesias y no veo nada. Porque esto no se ve hasta que usted no hace cosas. Fíjense que la palabra siempre tiene una condición que el hombre debe cumplir para que vea la mano de Dios. Por ejemplo, la palabra dice claro, si tú agarras la palabra, te la metes en la boca, en buen dominicano, te la comes, aprendes Biblia, la guardas, la pones en práctica, entonces, o sea, si eso no se cumple, lo otro no se da. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces Dios quiere prosperarnos y Dios quiere que tengamos éxito, pero hay cosas que yo tengo que hacer para cumplir ese éxito. Y en estos 13 años que tenemos aquí en la iglesia, 12 años que tenemos en la iglesia, yo he visto la gente que ha llegado, cómo ha llegado y cómo Dios le ha dado el éxito. Por ejemplo, Beto llegó aquí sin trabajo y hoy está rechazando trabajo y poniendo condiciones. Yo trabajo tal día y tal día y tal día, y diciéndole, sí, como usted quiera, don. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. Éxito de Dios. Aquí hay mucha gente que llegó a pie y hoy anda en carro. Pero hay otros que llegaron a pie y siguen a pie. Pero esos que llegaron a pie y siguen a pie están mirando y preguntándose, ¿y por qué aquel sí y a mí no? Yo le voy a dar la fórmula. Mire lo que hizo José. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Yo quiero que analicemos la personalidad de Potifar. Potifar era un capitán de la guardia del faraón, por lo cual tenía que ser uno de los hombres más fieles al faraón. Y parte de la fidelidad de un capitán era una fidelidad a los dioses del faraón. Por lo cual Potifar era un hombre idólatra. Potifar era un hombre que estaba comprometido con el mundo, que era Egipto. Potifar era un hombre que tenía un compromiso con las tinieblas. Pero ¿cuántos saben que cuando un hombre de Dios se propone ser influyente, va a provocar que los impíos puedan ver en él al Dios que usted le sirve? Este impío idólatra, orgulloso por su rango, él pudo ver cómo el Dios de este joven estaba con él. ¿Y cómo pudo este muchacho mostrar que el Dios de él estaba con él si él no conocía a ese Dios? Lo primero, que todavía el pueblo de Israel no había nacido. Y Jehová comienza a darse a conocer cuando el pueblo de Israel nace. Hasta ese momento, el nombre de Jehová solamente era conocido entre los descendientes de Abraham y los que estaban cercanos a Abraham.
Porque el pueblo de Dios, o sea, Israel, fue que se encargó de dar a conocer al pueblo, a Dios. Porque Dios era el Dios del pueblo de Israel. Por eso ellos decían, Jehová, Dios de Israel. Decían, Jehová, el Dios, el capitán del ejército de Israel. Porque Dios se identificaba con un reino. Porque en ese tiempo los reinos tenían un Dios. Y cómo ese Dios se hacía grande. Ese Dios se hacía grande si prosperaba económicamente a su pueblo y si vencía en guerra a los demás pueblos. Por eso cuando el Señor manda a Moisés a libertar al pueblo, las plagas no eran más que el vencimiento del Dios Todopoderoso de los dioses del pueblo de Egipto. Cada plaga era la destrucción de un dios egipcio. El primer dios que se enfrentó el pueblo fue el Nilo. El Nilo era el dios de la prosperidad egipcia. Porque el Nilo, cuando descendía, las tierras de Egipto se llenaban del mosto que producen los ríos. Toda esa arena, toda esa tierra que baja cuando los ríos descienden, caía en las tierras de Egipto, y las tierras de Egipto eran fértiles, producían mucho, y entonces ellos decían que eso era provocado por el dios Nilo. Las vacas siguen siendo sagradas en el Medio Oriente, pero hubo una plaga que destruyó ¿qué? Todas las vacas. Y así sucesivamente, si usted se pone a estudiar, porque yo no tengo tiempo para decirle cada una, ni decirle cómo era, fájese a estudiar también. Pero cada plaga era un Dios. Y Dios estaba mostrando, yo soy más que cualquiera de ustedes. Pero la última plaga era la victoria perfecta, porque Dios estaba estableciendo que el faraón no era nadie y que Jehová era el grande. Porque el faraón era el dueño de la vida. Cuando le matan al primogénito de faraón, él mostró que él no era el dueño de la vida, que el dueño de la vida era el Dios de Israel. Pero en todo eso, Moisés demostró que Jehová estaba con él. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que otra persona vea que Dios está conmigo? En una ocasión yo fui a una empresa dominicana, fui invitado por otra persona. Yo he hecho esa historia aquí. Ellos me invitaron para que yo le mercadeara un producto que ellos estaban produciendo a nivel de supermercados. En ese momento yo tenía un ministerio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo alquilaba 2 guaguas con mis recursos y yo lo montaba a los estudiantes gratis, y habíamos 2 hermanos que le íbamos predicando la palabra a los que se montaban. Era expreso, no permitíamos que tú te desmontaras en el medio. Era desde la UAS hasta el 9 o desde la UAS hasta el final de la Tiradentes. Y ahí yo predicaba el evangelio a todos los que estaban ahí, y hacíamos un llamado, y entonces estábamos en eso. Resulta que cuando me están haciendo esa oferta, yo me doy cuenta que la persona que me llamó, que era un pastor, era un hombre muy serio, era un hombre muy recto, tenía un nombre en esa empresa, pero todo lo que él era no significaba nada con Jesucristo. Porque cuando estamos hablando con su jefe, con el vicepresidente de esa gran compañía, yo le estoy diciendo, pero mira, lo que pasa es que yo soy cristiano y yo no voy a dejar lo que estoy haciendo en Cristo para irme a atenderte lo tuyo. Ya con lo que yo tengo, yo mantengo mi familia, y yo estoy haciendo algo tan importante que no puedo permitir que nada me quite la visión de lo que yo estoy haciendo. Además, fulano sabe lo que yo estoy hablando porque él es pastor. Y el tipo dice, ¿cómo? ¿Que tú eres pastor? Ah, pero yo no sabía eso. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos en un lugar y mostramos que somos gente buena,
Mostramos que somos gente bondadosa, pero nunca decimos por qué somos bondadosos, por qué somos buenos y por qué pasa lo que pasa en nuestra vida. Y sabes una cosa, nos estamos llevando la gloria a nosotros, pero nosotros no estamos dando a conocer al que está en nosotros. La gente va a decir, qué bueno es Marita, ay, qué buena es Rosita, pero no va a decir, el Dios de Rosita está con ella y por eso Él es bueno. José, cada cosa que lograba en la casa de Potifar, le decía, ¿usted sabe por qué esa cosecha se dio buena y parió tanto? Porque Jehová está conmigo. Es verdad, Potifar, José, tu Dios está con... ¿Y cómo se llama ese Dios? Mira, ese Dios fue que llamó a Abraham de la casa de Ur de los Caldeos, y él lo bendijo, y a los 99 años él tuvo un hijo, ya cuando no podía hacer nada. Y la mujer de él, cuando a él le dijeron eso, dijo, se rió porque ella no crió, porque se le había pasado el asunto. Y él comenzó a hablarle del Dios. Y él comenzó a hablarle. Y sabes, Potifar comenzó a interesarse en ese Dios. Pero Potifar veía que José sembraba trigo y el trigo se le multiplicaba más que el trigo de todos los demás. Y José decía, pero tu Dios es grande. Y usted dirá, pastor, ¿por qué está inventando? Mire lo que dice aquí. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía. ¿Cómo él podía darse cuenta? Un hombre que tenía 14 dioses, ¿cómo podía darse cuenta que Jehová era el que estaba provocando cuando él no conocía a Jehová y Jehová no era dado a conocer porque todavía no había pueblo de Dios? De la única manera era que cada vez que él iba a sembrar, él decía, yo voy a sembrar esta siembra, pero ¿sabes quién es que la va a prosperar? Jehová. ¿En qué año fue el huracán George? En el 98. Unos meses antes del huracán George, yo estaba vendía tomates. Desde el año 1995 al 2005 yo vendía tomates. Y resulta que uno de los que me vendían a mí me dice, mira Giovanni, están vendiendo una parcela de ají morrón verde, de ají morrón, son rojos, pero ahora mismo no hay ají morrón y nos la están vendiendo en 200,000 pesos. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a comprarla, pero vamos a hacer un contrato. Y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, mira, vamos a hacer algo, vamos a comprarla, pero vamos a dar el diezmo de lo que Dios nos dé. Y Dios nos va a dar a nosotros 100,000 pesos a ti y 100,000 pesos a mí de beneficio por encima de nuestra compra. Dice, pues tú crees que es oro lo que tú vas a comprar. ¿Y de dónde tú vas a sacar de 10 tareas de tierra 200,000 pesos de beneficio? ¿Pero y qué es lo que tú crees, Giovanni? Deja la religión, muchachos, que eso no tiene que ver con religión, eso es cosecha. Digo, tú cuadras conmigo. No, yo no voy a dar lo mismo a ningún hombre. Bueno, no es un hombre, es a Dios. No, mira, pues yo lo voy a hacer. Y yo te voy a demostrar que Dios nos va a nosotros a multiplicar esa siembra. Y que de ahí vamos a sacar más de lo que tú te imaginas. Compramos la parcela por 200,000 pesos. Y comenzó la producción. Comenzamos a cosechar. No había ají en ninguna parte. Estábamos nosotros vendiendo el ají al precio que nos daba la gana. Los supermercados me quitaban el ají de las manos. Y un día él baja y me dice, Giovanni, a la verdad que mira, está pasando algo extraño. Y digo, ¿qué pasa? Tú sabes que yo aboné los ajíes, pero ahora yo le saco ají. Y cuando voy a los 7 días, eso tiene más ají de lo que tenía antes. Yo no estoy entendiendo eso. Digo, yo te dije que íbamos a producir ¿cuánto? Giovanni, mira, yo creo que vamos a llegar así. Digo, ¿y tú no vas a 10 más? No, yo no, los cuartos míos no los voy a dar a nadie. Digo, ni tú viendo lo que estás mirando, tú estás de tacaño todavía.
¿Sabe qué pasó? 3 días después vino el huracán George y se llevó toda la plantación de ají. Sacamos 180,000 pesos. Faltaban 20,000 pesos. Estábamos vendiendo el ají exactamente a 20 pesos la libra. Estamos hablando de 1998. 20 pesos la libra. Eso era mucho dinero. Faltaban 20,000 pesos para... No, eran 160,000 pesos. Faltaban 40,000 pesos para completar los 200,000 pesos. Cuando vino el huracán, se llevó todo el ají. Y él agarró y comenzó a cosechar los ajíes que estaban en la mata. A que ustedes no saben cuánta libra él cosechó y la pudo pesar. 2,000 libras. Exactamente el completivo de los 200,000 pesos. ¿Sabe qué él dijo? A la verdad que esa vaina tuya funciona. Ese Dios tuyo es real. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando tú pruebas a Dios delante de los hombres, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Tenemos el caso de Elías. ¿Qué hizo Elías? Los Baales estaban ahí y Elías le dice: vamos a probar quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios que tiene fuego? Y le dice: yo quiero ahora mismo que tú hagas lo siguiente. Invoquen a su Dios. Y vamos ahora, el que baje fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y los Baales comenzaron a invocar al Dios. Dios Baal, manda fuego. Y no bajaba fuego. Un día entero pidiéndole y no bajó fuego. Al otro día le tocó a Elías. Y Elías agarró, no sé dónde encontró agua, porque no había agua en ese tiempo. Y agarró agua y comenzó a echarle a la madera. Y comenzó a mojar la madera. ¿Cuántos saben que una madera mojada es difícil de prenderse? Y Elías nada más dijo: Jehová, Dios de los ejércitos, aquí está tu hijo, manda fuego. Fuego. Ahora de tutana lo ató y comenzó a matarlo a todos. Lo que le quiero decir, amados, es que usted y yo tenemos poder de influenciar nuestro alrededor. Porque si Dios es con nosotros y si Dios está cubriendo y está a nuestro lado, nosotros tenemos el poder de hacerlo todo. Cuando alguien está al lado del jefe, no se siente seguro y cree que lo puede hacer todo en una empresa. Cuando usted es el asistente del jefe, usted se mueve con seguridad. Usted se mueve con decisión. Usted sabe lo que está haciendo. Dígale al que está al lado suyo: yo no soy el asistente del jefe, yo soy hijo del jefe. Y coheredero de la gracia que es en Cristo Jesús. Amados míos, yo no sé si usted lo está entendiendo, pero lo que yo te estoy diciendo en esta noche es que cuando Dios está con nosotros, nosotros tenemos la gracia y el poder de Dios a nuestro favor, y todos los que están alrededor de nosotros pueden conocer quién es nuestro Dios. Pero tú tienes que darlo a conocer, porque Él no se da a conocer solo. Muchos se preguntan de por qué la fe de mis hijos, por qué mis hijos son como son. Yo aprovechaba cada minuto de crisis en mi casa para mostrarle a mis hijos quién es nuestro Dios. Una vez estábamos, Víctor y yo veníamos de San Cristóbal y el carro se nos quedó, porque yo me puse a jugar con Víctor a los charcos. Jugar a los charcos es pasarle por la orillita para que el agua suba, y Víctor gozaba con eso. Y a mí me encantaba hacérselo porque él duraba un día entero alegre si le hacían eso. Y un día me pasé de contento y metí el carro casi por la mitad y la ignición y todo se mojó y el carro se apagó.
¿Y cuántos saben que un agrónomo con un carro lo único que hace es buscar una piedra y darle a la batería? Taqui, taqui, taqui. Porque uno cree que todos los problemas se resuelven en los casquillos de la batería. Y yo me paraba mojando, me estaba lloviendo y le daba los casquillos de la batería. Paqui, paqui, paqui. Y volvíamos y no hacía nada. Pero yo le dije a Víctor, órale a Dios. Y Víctor viene, Señor, arregla la guagua de papi. 4 años tenía, 5 años tenía Víctor. Arregla la guagua de papi. Cuando yo le hago así, ñiquiti, no se arregla. Digo, Víctor, ponle un chisma de fe. Ponle un chisma de fe. Señor, arregla la guagua de papi en el nombre de Jesús. Shh, nada. Víctor, ¿qué pasa? Te está fallando la fe. Dale que Dios se lo puede arreglar. Cuando la tercera vez Víctor ora y la guagua se prende. Era una guagua Volkswagen Saveiro. Llegamos a la casa, vivíamos en la Gustavo Mejía Ricard, en el edificio Caromán, entre la Lincoln y la López de Vega. Llegamos a la casa y Víctor le decía a su mami, mami, papá Dios arregló la guagua, mami, papá Dios arregló la guagua. ¿Sabe una cosa? La guagua el otro día se lo tuvieron que llegar en grúa porque no volvió a aprender más. La guagua solamente prendió para que ese muchachito se diera cuenta quién era su Dios. Pero cuando nos faltaba tomate, porque no había tomate, porque había una crisis de tomate, le decíamos, papi, oren por tomate. Y ellos cuando íbamos en el devocional comenzaban, papá Dios, tráele tomate a papi, porque hay que llevarle tomate a Pizzarelli. Y si Pizzarelli no tiene tomate, no hay pizza. Y si no hay pizza, papi no nos puede llevar los domingos a comer pizza. ¿Sabes? Cuando ellos llegaban, yo le decía, papi, el Señor mandó tomate. ¡Hay pizza! Pero la fe de ellos crecía cuando ellos veían la gloria de Dios en cada conflicto. Amados, nosotros tenemos en la crisis la oportunidad de mostrar quién es el Dios al cual nosotros le servimos. Usted no puede pasar por un proceso en su empresa sin decir, ustedes me dejan orar para que mi Dios muestre que Él es grande. Cuando a mí me dicen que hay un enfermo, yo le digo, ¿puedo llorar? ¿Sabe por qué? Porque a mí no me importa si Dios lo sana o no lo sana, pero Dios lo puede sanar. Y si lo sana, ¿sabe qué vamos a ver? La gloria de Dios. Ayer nosotros estábamos dando una célula allá a aquel lado con un grupo de personas de la farándula. Y resulta que llegó un joven que en noviembre nosotros fuimos a orar por él a Sedimac. Cuando yo fui, el muchacho tenía toda la cabeza envuelta, tenía la mirada perdida, su mujer estaba llorando porque se iba a morir. Pero yo agarré, le impuse las manos y le dije, en el nombre de Jesús, tú no te mueres. Tú te levantas como el águila y como Lázaro Dios te resucita. Y ayer estaba ese muchacho en la célula. Pero no solamente eso, que su recuperación ha sido tan perfecta porque todos los golpes fueron en la cabeza, que él no podía hablar, él no podía moverse, él lloraba de la impotencia de no poder hacer nada. Lo tenían que amarrar porque él comenzaba a temblar. Y ayer él estaba caminando y me dice, pastor, mire qué bien yo estoy, mi pastor, ya me falta chin. ¿Sabe por qué? Por una oportunidad de orar por alguien que se estaba muriendo. Nosotros tenemos un poder de influencia y es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Él está escuchando cada cosa que yo haga, buena o mala. Él está atento a cada cosa que yo estoy reaccionando. Si yo estoy orando, Dios está ahí porque está conmigo. Si yo estoy sembrando, Dios está ahí porque está conmigo. Si yo estoy haciendo cualquier cosa, Dios está conmigo. Y cuando Dios está con alguien, todo lo que tú hagas prosperará. Todo te saldrá bien. Póngase de pie. Mira, hermano, no importa lo que tú estás viviendo en este momento, no importa quién quiere destruir tus sueños. Tengo una palabra para ti, es Dios está contigo.
Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y cuando Dios está con alguien, Dios produce prosperidad. Y la prosperidad no es dinero como nos la están vendiendo hoy. La prosperidad es también salud. La prosperidad es vida espiritual en crecimiento. La prosperidad es material, cosas materiales sobre mi vida. La prosperidad es una familia en éxito. La prosperidad también es que tú muestras la gloria de Dios a través de lo que tú haces. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Ya tú eres próspero. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tienes la mayor prosperidad, y es saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a tu lado. Dile al que está al lado tuyo: Dios está a mi lado. Dios me está acompañando. Por eso hay poder en mí. Yo soy un ente de influencia. Porque yo cambio lo que está a mi alrededor. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Introduce tu palabra al corazón de tus hijos y hazles entender que si tú eres con ellos, ¿quién contra ellos? Pero también hazle entender a tus hijos, Señor, que el que tú estés al lado de ellos implica que todo lo que ellos hagan va a prosperar. Pero que tú vas a poner gracia sobre sus vidas. Que tú vas a generar tu favor sobre tus hijos. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de tus hijos. Padre, tú prometiste estar con cada uno de ellos. Y yo te pido en este momento que ellos entiendan que ellos son instrumentos de influencia, de cambio y de poder sobre los demás. Cuando José llegó a la casa de Potifar,